te utilizan el argumento expresamente de que han tocado a la familia de Pedro Sánchez. Sí, sí, expresamente. al hermano y a su mujer. Además, era así, vamos, que era la verdad. ¿Y eso te lo dijo Leire o Javier? Javier y Leire, yo cuando me reunía me reuní yo. De eso yo, la primera reunión, antes me había reunido con Javier, pero fue el que después me convocó y me reuní en casa de Javier en Tarifa con Leire, en la playa. O sea, y la frase fue: la diferencia es que ahora han tocado a la familia de Pedro Sánchez. Claro. Pues ahí lo tienen, la diferencia es que ahora han tocado a la familia de Pedro Sánchez y entonces vamos a empezar a hacer determinadas cosas. ¿En qué consistían las cosas que hacía la cloaca? En proteger a Pedro Sánchez e ir contra todo aquel que decidiera investigar periodísticamente, fiscalmente, jurídicamente o policía judicialmente la familia y el entorno por los casos levantados de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Y ya está, y se hizo la cloaca. ¿Y quién respondía a la cloaca? Escúchenle, que también lo dice. ¿A ti te dio la sensación en algún momento hablaban en nombre de Santos Cerdán o de Pedro Sánchez? Tenía que consultarlo, o con uno o con otro. Había veces que se hablaba de cosas y tenía que consultarlo con uno o con otro. Con dos narices. La cloaca respondía directamente a Pedro Sánchez o a Santos Cerdán. Vamos, al Partido Socialista en bloque y al Gobierno en bloque. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Raúl, que sigues con nosotros. Sí. Bueno, publicábamos esta entrevista y yo creo que es la más explícita sobre cómo funcionaba, de todo lo que hemos visto, sobre cómo funcionaba esa cloaca, Miguel Ángel. Sí, yo creo que ya nosotros, por deducción lógica, hace semanas y meses ya publicábamos que obviamente era la cloaca de Sánchez, que esto no es Santos Cerdán, el PSOE, no, Sánchez. ¿Por qué? Porque todos los objetivos de la cloaca estaban relacionados con Pedro Sánchez y para beneficiar a Pedro Sánchez. Bueno, y porque Santos Cerdán no hacía nada que no fuera en beneficio de su amo y señor. Vamos. Eso es, y al final te pones a repasar los objetivos y estaba la juez Viedma porque investigaba al hermano de Pedro Sánchez, el juez Peinado porque investigaba a la mujer de Pedro Sánchez, Manuel Marchena porque era el presidente de la Sala Penal del Supremo cuando imputaron al fiscal general de Pedro Sánchez. Es decir, todo giraba en torno a Pedro Sánchez y con esta exclusiva, pues ya una persona que lo ha vivido desde dentro, de su propia palabra, ya exterioriza que efectivamente esta cloaca, mal llamada del PSOE, es en realidad la cloaca de Pedro Sánchez. Sí, Raúl. Es que yo no distinguiría entre consultar a Santos Cerdán o a Pedro Sánchez, porque es lo mismo. O sea, si consultaban a Santos Cerdán, evidentemente era en tanto emisario o criado, o como le queramos llamar, de Pedro Sánchez. Santos Cerdán en sí mismo no es nada. Y puede ser muy chusco y lo que se quiera, pero toda esta estructura, pues que incluía a la fontanera Leire Díaz, abogados, a empresarios, no se moviliza y no se organiza para proteger a Santos Cerdán, que es la milonga esta que nos quieren contar ahora, que parece que todo esto era una estructura de Santos Cerdán. No, Santos Cerdán es el que organiza eso, pero el objetivo es proteger a Sánchez, lógicamente. Y ojo que todo hace indicar que la cloaca sigue en activo, porque ¿cuáles han sido las primeras visitas de Santos Cerdán en la cárcel? Jacobo Teijelo. El abogado de y al día siguiente cloaca. Otra persona del mismo despacho. Marta Castro Varela, del despacho de Jacobo Teijelo. Bueno, ¿qué mensaje le tienen que hacer llegar a Santos Cerdán? Que la gente piense y ya te cabos. Sé que han sido muy claritas las declaraciones, pero bueno, otra más. Parra. ¿Se puede decir que es la cloaca del PSOE, de Santos Cerdán o de Pedro Sánchez? Yo te diría que a tres partes iguales. Te diría, yo, por lo que a mí me daba a entender, era de Santos Cerdán, ellos todos lo, vamos, sí, lo puedo decir, y entiendo porque ellos me decían de jefe, de arriba, de no sé qué, entiendo que Pedro Sánchez, y además cuando era porque habían tocado al hermano de Pedro, y porque además había una historia ahí por los abogados que también me demostraban que venía de arriba, vamos. Ya no solamente es cuestión de que lo diga, es que hay una cosa que se llama sentido común, o sea, no lo puede decir más claro y no puede poner la cara más clara y más evidente para decir que sí, que soy yo. Y si alguien quiere querellarse contra mí, aquí estoy yo porque lo estoy diciendo porque es verdad. Pero es que hay una cosa que es obvia, si las operaciones eran para salvar al entorno de Pedro Sánchez, a Pedro Sánchez, ¿ante quién va a tributar la cloaca? Bueno, fíjense la explicación que da Joaquín Parra sobre cuál es el material que le piden a él, por qué contactan con él. Se hablaba de todo, la policía patriótica, ahí se hablaba de salvar a Ábalos. De salvar a Ábalos. Soldado Ábalos, ahí se hablaba del hermano de Pedro, incluso hay una historia del abogado del hermano de Pedro, que incluso se habla de poner a Luis Sáenz de Tejada como abogado,
porque si ponía a Luisa de Tejada, la juez Viedma, como tiene no sé qué temas judiciales que hay, se tenía que apartar, y era el abogado. ¿Y por qué contactan con él? Porque él conoce esa zona, él conoce el entorno judicial de Extremadura. ¿Y qué es lo que le pidieron? Danos información para poder acabar con la juez Viedma. Esta es la historia. Más explicaciones de Joaquín Parra, por si tenían alguna duda, porque dice, ¿por qué lo grababa? ¿Que por qué lo grababa? Pues porque es una cloaca y da un susto al miedo. Yo desde el primer momento lo tenía claro, después de la experiencia que es la vida y los palos que tanta la vida, yo tenía claro que me tenía que guardar las espaldas, cubrir las espaldas, y prácticamente lo grabé todo. Miguel Ángel, más que comprensible. Bueno, yo creo que al final hay que explicar también la situación de estos empresarios. O sea, primero, algunos han sido condenados en primera instancia, otros están investigados, todavía no hay ninguna condena en firme, con lo cual existe la presunción de inocencia, y hay que verse en una situación en la que estos empresarios, muchos de ellos, que luego serán posiblemente exonerados, pues están desesperados porque están en una investigación judicial, con lo que ello conlleva: bloqueo de cuentas, pena de telediario, te conviertes en un apestado, y claro, de repente te viene alguien con una varita mágica y te dice que si tú le cuentas no sé qué, que te van a absolver. Eso, una persona que está totalmente desesperada, que está en una situación, independientemente de que sea culpable o inocente, una situación muy desagradable, que lo está pasando mal, y alguien te viene con la solución mágica, pues escuchas, te dejas enredar, y cuando de repente ya te quieres dar cuenta dices, sí, me están estafando, esto es un timo. Sobre todo me están metiendo en una cloaca que va por cosas mucho más potentes y mucho más importantes. Exactamente. Era cargarse la acción judicial, ir personalmente contra una juez Viedma, porque había tocado el caso, había cogido la instrucción del caso del hermano de Pedro Sánchez, contra el juez Peinado, contra el que también tenían un dossier, contra Marchena, contra el que también tenían un dossier, contra Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, del que también tenían un dossier, que además indicaba que el plan contra Alejandro Luzón era fabricar una cadena de denuncias falsas. Claro, momento en el cual hay determinada gente que dice, mira, voy a colaborar con la justicia, me salgo de esto. Por cierto, ya se lo digo, esta persona está bajo amenazas de gente de la cloaca. Lo voy a dejar ahí, pero bajo amenazas directas de gente de la cloaca. A ver, es que este señor no es un friki, no es un fascista, no es una fuente anónima, no es un recorte de prensa. Es un señor que está dando la cara, un empresario, y que le está diciendo las cosas, dando la cara, su imagen, y evidentemente se está jugando, si se estuviese inventando todo esto, se estaría jugando su prestigio quiero decir que no estamos ante gente que habla eso de frente. Da la cara. No hay ningún motivo para pensar que un empresario como este se va a inventar toda esta historia. La prueba más evidente es dónde están las acciones judiciales contra él. Claro, porque ahí está esperando. Pero bueno, vamos a preguntarle a Luis María Pardo. Vamos a contactar con Luis María Pardo porque le quiero preguntar también sobre esto. Luis María Pardo, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí, Carlos. Muchísimas gracias por hacernos un huequito. Te pido una valoración sobre lo que está ocurriendo después de las declaraciones que ha hecho a Libertad Digital esta persona, este empresario Parra, diciendo directamente que la cloaca, la cabeza suya, era un tal Pedro Sánchez. Bueno, es que es gravísimo, ¿no? Esa entrevista magnífica que habéis hecho Miguel Ángel y tú, y donde se reconoce por parte de este empresario cómo va señalando a las diferentes partícipes que han estado en la cloaca, en esa fosa séptica de corrupción que se ha convertido en el Partido Socialista, y cómo decidió grabar las conversaciones porque no se fiaba de lo que estaba sucediendo. Y claro, y la sensación que él mismo viene a reconocer es que, claro, que efectivamente Pedro Sánchez podría haber estado al tanto de todo lo que se organizó detrás de esa cloaca, liderada o impulsada por Leire Díaz y otros actores, para ir contra los jueces, contra las acusaciones populares, contra los periodistas, y para intentar ellos sí, no nosotros, meter fango en todos estos procedimientos judiciales. Vosotros tenéis planteado una acción judicial. ¿Cómo está ese tema? Está en el juzgado de instrucción 44 a la espera de admisión. Fue la primera denuncia que se presentó contra la cloaca, fue en los juzgados de instrucción de Madrid, y de momento estamos esperando esa admisión. Sabemos que ya el procedimiento se encuentra en ese juzgado, que se han turnado diligencias previas, y estamos a la espera de que se inicie el procedimiento para investigar e indagar qué sucedió realmente con la cloaca. Pues que se preparen, porque van a tener que poner el foquito muy arriba, ¿eh? Como poco Santos Cerdán y casi seguro un tal Pedro Sánchez. Yo creo que vamos a encontrar indicios, ya sea en el procedimiento de instrucción de Badajoz como
en el de Madrid, que pueden apuntar tanto ante el que era el secretario de organización del Partido Socialista. No en vano tú en tus programas describes muy bien esa reunión famosa que está en la sede del Partido Socialista y donde podría haber sido, bueno, pues una reunión para crear esa cloaca, y veremos a ver si conseguimos acreditar que el presidente del gobierno también estaba al tanto de todo lo que sucedía. Un placer y muchísimo ánimo, como siempre. Fuerte. Bueno, pues vamos con el detalle de esta cloaca. Ahora ya sabemos por el testimonio de Parra, de Joaquín Parra, del empresario Parra, que la cabeza realmente era bicéfala, o casi, yo diría que bicéfala no, por lo que decía Raúl antes. O sea, Santos Cerdán y Pedro Sánchez, no, porque no es bicéfala. Pedro Sánchez está por encima de Santos Cerdán. Es una estructura de mando directo de presidencia del gobierno. Vamos a dejarnos de historias. Bueno, déjenme que les cuente los detalles de cómo se reactiva esta cloaca, que ya existía previamente a este día, 25 de abril de 2024, pero ahí coge velocidad de crucero. ¿Por qué? Bueno, Santos Cerdán toma la decisión. Esta fecha es un día después de la carta del hombre profundamente enamorado. ¿Por qué? Porque acaba de descubrir que su mujer, Begoña Gómez, estaba imputada. Y como estaba imputada, necesitaba una cloaca de acción contra aquellos que estaban lanzando determinadas investigaciones. El impulsor, Santos Cerdán. El equipo, Leire Díez Castro y Javier Pérez Dolcet. El equipo más identificado, porque luego se apoyaban efectivamente en el exmagistrado Sáenz de Tejada, se apoyaban también en Jacobo Teijelo, pero la estructura principal era este triángulo: Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet. No nos olvidemos, siempre por debajo de los deseos y órdenes de Pedro Sánchez. El contexto: Sánchez cercado por la imputación de Begoña Gómez, y las fechas de los trabajos, cuidado con esto, 23, 24 y 25. Yo destacaría lo de 25 por una cuestión. Es que el abogado suyo estrella, que era Jacobo Teijelo, como ha dicho Raúl, es el que se ha encargado de hacerle las visitas a Santos Cerdán. Una a él y otra persona de su despacho. ¿Para qué le ha hecho esas visitas nada más entrar Santos Cerdán en prisión? Para recordarle que no puede abandonar. Le ha hecho como los abogados de los presos etarras, que ha ido a recordarle: tú no puedes salir de la estructura, ni se te ocurra cantar. Es una gran pregunta, ¿no? Que nos lo conteste alguno del Partido Socialista. Bien, objetivos atacados. Marchena, cuando estaba nada más y nada menos que de presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El juez Peinado, el de Begoña Gómez. La juez Viedma, la de David Sánchez. Alejandro Luzón, el que pacta con Víctor de Aldama que salga de Soto del Real para aportar información sobre todos los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista. El fiscal anticorrupción y compañero suyo, Grinda, que estaba exactamente en las mismas historias. El teniente coronel Balas, uno de los principales, el jefe, de hecho, de las unidades de la UCO que están interviniendo en los casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez y al PSOE. La UCO, el organismo del teniente coronel Balas y el organismo que lleva como policía judicial todas estas instrucciones. También de la UDEF aparece algún dossier. Es curioso, aunque la UDEF se ha encargado de laminarla por completo Fernando Grande Marlaska. Lo más posible es que esto correspondiera a las fechas en las cuales Marlaska estaba anulando esta unidad. Y, cuidado, también periodistas. No nos íbamos a librar. Nosotros hemos conseguido acceder al archivo central. A partir de ahí había subcarpetas. Nos han abierto algunas de las carpetas, en concreto esta no hemos conseguido que nos la abrieran, pero sí abrieron una que era sobre medios de comunicación, y ahí había dos medios a los cuales tenían identificados determinados puntos débiles: El Mundo y El Confidencial, y eran planes de ataques para intentar fastidiarles desde el punto de vista financiero. Bueno, esta era la estructura, y estos, pues evidentemente, algunas de las personas que tendrían que dar explicaciones muy severas de qué ocurría aquí: Pedro Sánchez, Santos Cerdán, Leire Díez, Jacobo Teijelo, lo que les hemos mencionado, José Luis Sáenz de Tejada. Sáenz de Tejada era una persona, él se separó de su mujer, tuvo un divorcio, tuvo además una situación dura porque hubo una serie de acusaciones. De hecho, fue condenado, ratificada la condena en el Tribunal Supremo y expulsado de la carrera judicial. Y él culpaba a la juez Viedma. ¿Por qué? Porque era amiga de su exmujer. Por eso le pidieron información y tuvo un papel muy activo. Y Javier Pérez Dolcet. Todos ellos. Jacobo Teijelo, repito, es la persona que se ha encargado de hacer por él y por persona interpuesta 2 visitas a la prisión nada más entrar Santos Cerdán. ¿Qué os parece? Bueno, están cambiados. Teijelo es el de gafitas, para aclararlo. Ay, perdóname, es verdad. Teijelo es verdad. de Tejada, sí. es el otro. Exacto, sí, porque es el ex magistrado, obviamente. Y me estaba acordando yo de la grabación que sacamos, Carlos, en la cual Leire Díez hablaba de la otra fontanería. Siempre nos hemos quedado con la intriga. Primero, ese audio dejaba claro que había una fontanería primera, había que una era fontanería la suya, efectivamente, y una fontanería B. Fontanería A, y en esa conversación dice: ya vamos a hablar con la otra fontanería.
¿cuál es la otra fontanería? Todavía no hemos podido averiguar exactamente cuál es la otra fontanería, porque podía ser otra fontanería B que estuviera en el propio Partido Socialista y que contribuyera a hacer todo lo que has explicado, ¿no?, de esos seguimientos, esos archivos de todos los objetivos, o bien que esa fontanería B fuera la Fiscalía, porque siempre al final en todas estas reuniones se ponía encima de la mesa el papel de la Fiscalía, con lo cual la que más papeletas tiene para ser la fontanería B sería la Fiscalía, y no se ha averiguado todavía qué miembros de la Fiscalía estarían al servicio de esta cloaca del PSOE. Bueno, pues vámonos con el siguiente bloque, porque no estaría de más que la Fiscalía empiece a mirar algunas cuestiones sobre los negocios de Zapatero relacionados con Venezuela, relacionados con el petróleo, y ya de paso que mire cuál es la implicación o por qué ha habido ese tipo de negocios bajo el gobierno de Pedro Sánchez.